Diciembre de 1897. Clara Barton tiene 76 años y debería estar retirada, descansando en alguna residencia tranquila de Massachusetts. En cambio, está estudiando mapas de Cuba en su oficina de Washington, mientras el Congreso debate si intervenir en la guerra que devasta la isla caribeña. Sus colegas de la Cruz Roja Americana la miran con preocupación, algunos con admiración, otros con franca incredulidad. La mujer que fundó esta organización 17 años antes está planificando viajar sola a una zona de guerra, donde un general español ha implementado una política de tierra arrasada que está matando de hambre a cientos de miles de personas. La decisión no es impulsiva. Clara ha pasado los últimos 6 meses leyendo cada despacho periodístico que llega desde Cuba, cada testimonio de refugiados que cruzan el estrecho de Florida, cada informe diplomático que filtra detalles sobre lo que los españoles llaman reconcentración. La palabra suena técnica, casi administrativa. La realidad es un horror sin precedentes. El general Valeriano Weyler está arrancando familias campesinas enteras de sus tierras y encerrándolas en campos vigilados sin comida suficiente, sin agua potable, sin medicinas. Los números que Clara lee en los informes confidenciales le quitan el sueño. Entre 200.000 y 400.000 cubanos ya han muerto. No en batallas, no bajo fuego enemigo. Murieron de hambre, de disentería, de fiebre tifoidea, hacinados en lo que los periódicos americanos comienzan a llamar campos de concentración. Clara conoce la guerra. La ha olido, la ha tocado, ha caminado entre sus cadáveres. Durante la Guerra Civil Americana, trabajó como enfermera en los frentes más sangrientos. Antietam, donde 22.700 hombres cayeron en un solo día. Fredericksburg, donde amputó extremidades en un hospital de campaña mientras las balas atravesaban las paredes. Andersonville, el campo de prisioneros confederado, donde 13.000 unionistas murieron de inanición y enfermedad. Esas experiencias la convirtieron en la mujer más respetada de la enfermería militar americana. También la marcaron con cicatricas que ningún cirujano puede curar. Cuando lee sobre Cuba, algo en su interior reconoce un patrón familiar. Andersonville multiplicado por 10. Andersonville con mujeres y niños. Andersonville en una isla tropical donde las enfermedades se multiplican bajo el calor caribeño. La guerra civil terminó hace 33 años, pero Clara nunca abandonó su uniforme invisible. En 1881 fundó la Cruz Roja Americana tras estudiar el modelo europeo durante la Guerra Franco-Prusiana. Durante 16 años ha coordinado operaciones de socorro en desastres naturales, inundaciones en Johnstown, huracanes en Carolina del Sur, incendios forestales en Michigan. Ha perfeccionado la logística humanitaria, ha entrenado equipos de respuesta rápida, ha negociado con gobernadores y generales para obtener acceso a zonas devastadas. Pero Cuba representa un desafío diferente. No es un desastre natural, es un desastre humano deliberado, una política de exterminio implementada por un imperio colonial que lleva 400 años gobernando esa isla y no piensa cederla sin ahogarla primero en sangre. Y el 19 de diciembre, Clara convoca una reunión urgente con el Consejo Directivo de la Cruz Roja. La sala está llena de hombres acaudalados que financian la organización. Banqueros de Boston, industriales de Nueva York, políticos de Washington. Todos escuchan en silencio mientras Clara despliega sobre la mesa fotografías borrosas que llegaron desde Cuba, imágenes de niños esqueléticos, calles convertidas en cementerios, campos rodeados de alambradas donde la gente literalmente se está muriendo de pie porque no hay espacio para acostarse. Cuando termina su presentación, el silencio es sepulcral. Un senador de edad avanzada finalmente habla. Señorita Barton, con todo respeto, tiene 76 años. Cuba es una zona de guerra activa. ¿Está segura de que...? Clara lo interrumpe con voz firme. Precisamente porque tengo 76 años y sé lo que es la guerra, debo ir. He visto Andersonville. Esto es peor. La comparación con Andersonville no es casual. Durante la Guerra Civil, ese campo de prisioneros confederado se convirtió en símbolo del horror,
33.000 prisioneros unionistas hacinados en un espacio diseñado para 10.000, sin refugio adecuado, bebiendo agua contaminada de un arroyo que atravesaba el campo y servía simultáneamente como letrina. 13.000 murieron en 14 meses. Clara visitó el sitio después de la guerra y el espectáculo la persiguió durante años. Montañas de cadáveres sin enterrar, sobrevivientes tan demacrados que parecían esqueletos ambulantes, historias de hombres que comían ratas y raíces para sobrevivir. Cuando afirma que Cuba es peor que Andersonville, cada persona en esa sala entiende la magnitud de lo que está diciendo. No es hipérbole, es un diagnóstico clínico de una enfermera veterana que ha visto lo peor que la humanidad puede infligirse a sí misma. Los preparativos toman semanas. Clara necesita autorización del gobierno americano para viajar a Cuba. La isla está bajo bloqueo parcial y Washington mantiene relaciones diplomáticas tensas con Madrid. Necesita fondos para comprar suministros médicos, comida, tiendas de campaña. Necesita reclutar voluntarios dispuestos a arriesgar sus vidas en una misión humanitaria en medio de una guerra colonial. Lo más importante, necesita garantías de que España permitirá que la Cruz Roja opere en territorio bajo su control. Las negociaciones son delicadas. Madrid está furioso con la prensa americana que retrata a Weyler como un carnicero y presenta la reconcentración como genocidio. El gobierno español insiste en que son medidas militares necesarias para acabar con la insurgencia cubana que lleva 3 años desangrando la colonia. Mientras negocia con diplomáticos y burócratas, Clara también estudia. Lee todo lo disponible sobre Cuba, su historia, su geografía, sus enfermedades endémicas. Aprende que la fiebre amarilla mata más efectivamente que cualquier bala española, que el tifus y la malaria son endémicos en la isla, que las condiciones sanitarias en los campos de reconcentración son perfectas para epidemias. Consulta con médicos que trabajaron en los trópicos, con veteranos de campañas en Filipinas y América Central, con científicos que estudian enfermedades transmitidas por mosquitos. Cada conversación confirma sus peores temores. Va a entrar en un matadero donde los enemigos principales no usan uniformes ni disparan rifles. Son microscópicos, invisibles y más letales que todo el ejército español. El 25 de enero de 1898, Clara recibe la autorización oficial. El presidente McKinley, presionado por la opinión pública que exige acción humanitaria en Cuba, firma los documentos que permiten a la Cruz Roja Americana establecer operaciones en la isla. España, tratando de mejorar su imagen internacional, accede a otorgar salvoconductos y garantiza que no atacarán instalaciones de la Cruz Roja. El acuerdo es frágil. Ambos bandos del conflicto desconfían entre sí, pero es suficiente. Clara tiene semanas para preparar la expedición. Necesita reclutar enfermeras, comprar toneladas de suministros, organizar el transporte marítimo, establecer contactos en La Habana. El reloj avanza. Cada día que pasa, cientos de cubanos mueren en los campos de reconcentración. El 9 de febrero, Clara aborda un vapor en el puerto de Tampa con 5 enfermeras, 3 médicos y 18 toneladas de suministros médicos y alimentos. El barco se llama Estado de Texas, nombre irónico para una misión humanitaria en territorio español. La travesía durará 3 días. Clara pasa la mayor parte del tiempo en cubierta, mirando el horizonte caribeño, preparándose mentalmente para lo que encontrará. Ha traído su diario de guerra de la Guerra Civil, esas páginas amarillentas donde documentó los horrores de Antietam y Fredericksburg. Lo relee por las noches, buscando fuerzas en memorias que la mayoría de la gente querría olvidar. Una entrada del 17 de septiembre de 1862, escrita después de la batalla de Antietam, dice: «Caminé sobre un campo donde cada paso era sobre un cadáver. Pensé que había visto lo peor que los hombres pueden hacerse entre sí. Estaba equivocada». El 12 de febrero de 1898, el estado de Texas atraca en el puerto de La Habana. Clara Barton, 76 años, descendiendo por la pasarela con su vestido negro y su maletín médico, no sabe que está a punto de presenciar algo que redefinirá su concepto del horror humano. No sabe que en 3 semanas el USS Maine explotará a 300 metros de donde ahora pisa tierra cubana. No sabe que sus cartas documentando las atrocidades españolas
llegarán al Congreso y se convertirán en munición política que justificará una guerra. No sabe que está a punto de transformar la Cruz Roja de una organización doméstica americana en una fuerza humanitaria global. Solo sabe una cosa con absoluta certeza, mientras oficiales españoles inspeccionan sus documentos. Ha venido a salvar vidas. Y nadie, ni generales, ni imperios, ni la misma muerte, va a detenerla. Sus sacrificios lo cambiaron todo. Sus nombres, casi borrados. Suscríbete hoy a Héroes Olvidados, donde los héroes olvidados recuperan su voz. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguna historia. Valeriano Weyler y Nicolau llega a La Habana el 10 de febrero de 1896 con una misión clara: acabar con la insurgencia cubana usando cualquier medio necesario. Madrid está desesperada. La rebelión independentista lleva un año devastando la isla, quemando plantaciones de azúcar, emboscando convoyes españoles, convirtiendo el campo cubano en un avispero donde cada campesino puede ser un insurgente disfrazado. Los generales anteriores fracasaron con tácticas convencionales. Weyler no piensa ser convencional. Tiene 58 años, un bigote imponente que le da aspecto de morsa militar y una reputación forjada en las guerras coloniales de Filipinas, donde aplastó rebeliones locales con brutalidad calculada. Los cubanos lo apodaron el Carnicero antes de que su barco atracara en el puerto. Toda la estrategia de Weyler es simple y monstruosa. Si los rebeldes se esconden entre la población campesina, eliminar la población campesina. No con ejecuciones masivas. Eso sería demasiado obvio, demasiado difícil de justificar ante las potencias europeas que vigilan el conflicto. En cambio, Weyler emite el Bando de Reconcentración el 21 de octubre de 1896. El decreto ordena que toda la población rural de las provincias occidentales de Cuba abandone sus tierras y se concentre en pueblos fortificados bajo control militar español. Las familias tienen 8 días para recoger lo que puedan cargar y marchar hacia los centros de reconcentración. Quien permanezca en el campo después del plazo será considerado rebelde y ejecutado sumariamente. Es un ultimátum brutal diseñado para drenar el océano donde nadan los peces insurgentes. La implementación comienza inmediatamente. Columnas españolas marchan por el campo cubano quemando bohíos, las casas campesinas de madera y paja, destruyendo cultivos, sacrificando ganado que no pueden llevarse. Familias enteras, abuelos, padres, niños, bebés, caminan decenas de kilómetros cargando colchones, gallinas, sacos de arroz. Los caminos se llenan de procesiones fantasmales de refugiados internos. Cuando llegan a los centros de reconcentración, descubren que España no ha preparado absolutamente nada para recibirlos. No hay barracones suficientes, no hay letrinas, no hay pozos de agua potable, no hay almacenes de comida. O los pueblos designados como centros de reconcentración, pequeñas localidades diseñadas para 1000 habitantes, deben absorber repentinamente 5000, 10.000, 15.000 personas. Es logísticamente imposible. Weyler lo sabe. Ese es precisamente el punto. Los campos de reconcentración se convierten rápidamente en trampas mortales. Las familias construyen refugios improvisados con ramas y trapos en los bordes de los pueblos. Sin tierras que cultivar ni animales que criar, dependen completamente de las raciones que España promete distribuir, pero que rara vez llegan. Las que llegan son insuficientes. 1 libra de arroz por familia cada semana, a veces solo maíz podrido. El hambre se instala en semanas. Madres ven a sus hijos adelgazar día tras día, sus costillas marcándose bajo la piel como las de animales sacrificados. Los ancianos mueren primero. Sus cuerpos debilitados no resisten la combinación de desnutrición y enfermedades. Los bebés siguen poco después, sus llantos debilitándose hasta convertirse en gemidos apenas audibles antes del silencio final. Los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden ser enterrados. En algunos campos, las fosas comunes son zanjas abiertas, donde se arrojan cadáveres sin ceremonia, ni siquiera un trapo que los cubra. Pero el hambre es solo el primer asesino. El segundo es el agua. Los centros de reconcentración carecen de sistemas sanitarios adecuados.
Miles de personas defecan en letrinas improvisadas que rápidamente se desbordan y contaminan los pozos de agua. La disentería se propaga como fuego en paja seca. Los enfermos evacúan líquido sanguinolento hasta la deshidratación completa, muriendo en charcos de sus propios fluidos corporales. El tifus sigue, transmitido por piojos que prosperan en la suciedad y el hacinamiento. Los infectados desarrollan fiebres altísimas, delirios, erupciones cutáneas que parecen marcas de viruela. La fiebre amarilla, endémica en Cuba, encuentra condiciones perfectas para propagarse. Los mosquitos se multiplican en charcos de agua estancada que rodean los campos. Las víctimas de fiebre amarilla vomitan sangre negra en sus últimos días. El síntoma que da nombre a la enfermedad en español: vómito negro. Los médicos españoles que documentan las condiciones escriben informes escalofriantes que Madrid intenta suprimir. Un doctor militar llamado José Gómez Báez visita el campo de reconcentración de Güines en julio de 1897 y escribe en su diario: «He contado 237 cadáveres sin enterrar en las calles. Los vivos apenas se distinguen de los muertos. Niños de 5 años parecen ancianos de 80. Mujeres que pesaban 100 libras ahora pesan 40. Esto no es guerra, es exterminio deliberado». Y otros médicos reportan tasas de mortalidad del 40% en algunos campos. Casi la mitad de la población reconcentrada muere en los primeros 6 meses. Las matemáticas son simples y aterradoras. España metió entre 400.000 y 500.000 campesinos en estos campos. Si muere el 40%, son 160.000 a 200.000 muertos. Las cifras reales probablemente sean peores. Muchas muertes nunca se registran porque los funcionarios españoles están abrumados o simplemente no les importa. La propaganda española presenta la reconcentración como medida humanitaria, proteger a la población civil del fuego cruzado entre ejército español e insurgentes cubanos. Los comunicados oficiales de Madrid hablan de centros de protección, donde las familias reciben comida, atención médica y seguridad. La realidad es que Weyler ha creado algo sin precedentes en la historia militar moderna: campos de concentración diseñados para matar por negligencia sistemática. No dispara a los prisioneros. Simplemente los encierra sin recursos suficientes para sobrevivir y espera a que la naturaleza haga el trabajo sucio. Es genocidio con las manos relativamente limpias, sin fusilamientos masivos que puedan fotografiarse y escandalizarían a la opinión pública europea. Los cadáveres no tienen agujeros de bala. Murieron de hambre, de enfermedad, de desesperación. España puede alegar que son víctimas lamentables de la guerra, daños colaterales inevitables del conflicto. Pero la prensa americana no compra esa narrativa. Corresponsales que logran entrar en Cuba, sobornando guardias, viajando de incógnito, envían despachos que horrorizan a los lectores estadounidenses. William Randolph Hearst, magnate de la prensa amarilla, convierte Cuba en cruzada personal. Sus periódicos publican ilustraciones dramáticas de niños esqueléticos, madres desesperadas, campos rodeados de alambradas. Los titulares gritan: «España mata de hambre a mujeres y niños», «Campos de horror en Cuba», «El carnicero Weyler y sus víctimas inocentes». Las ilustraciones son a menudo exageradas o inventadas. Hearst nunca dejó que los hechos arruinaran una buena historia. Pero en este caso, ni la realidad supera incluso las exageraciones más dramáticas. Los corresponsales que realmente visitan los campos regresan traumatizados, incapaces de articular en palabras lo que presenciaron. En Washington, el Congreso debate furiosamente qué hacer. Los halcones quieren intervención militar inmediata. Cuba está a 150 kilómetros de Florida, dentro de la esfera de influencia americana según la doctrina Monroe. Los aislacionistas argumentan que Cuba es problema español, que Estados Unidos no debe involucrarse en guerras coloniales europeas. El presidente McKinley, republicano cauteloso que ganó las elecciones prometiendo paz y prosperidad, intenta diplomacia. Presiona a Madrid para que revoque la política de reconcentración. Envía enviados especiales que negocian reformas superficiales. España hace concesiones mínimas.
Weyler es relevado del mando en octubre de 1897, reemplazado por un general más moderado. Pero el daño ya está hecho. Los campos siguen funcionando, la gente sigue muriendo. Y la opinión pública americana exige acción. Es en este contexto de horror documentado e indignación creciente que Clara Barton decide viajar a Cuba. No va como agente político. La Cruz Roja es oficialmente neutral. Va porque ha visto las cifras, ha leído los testimonios, ha estudiado los informes médicos, y su instinto de enfermera le dice que esto es peor que cualquier cosa que enfrentó durante la Guerra Civil. Andersonville fue un campo. Cuba son docenas de Andersonville simultáneos. Andersonville mató a 13.000 en 14 meses. Cuba está matando a esa cantidad cada mes. Clara sabe que su presencia allí puede salvar vidas directamente, distribuyendo comida, estableciendo hospitales, implementando medidas sanitarias. Pero también sabe algo más importante. Su testimonio como testigo neutral puede romper la narrativa española. Cuando Clara Barton, la mujer más respetada de la enfermería militar americana, veterana de la guerra civil que vio montañas de cadáveres, diga que Cuba es peor que Andersonville, nadie podrá ignorarlo. Así que mientras el estado de Texas navega hacia La Habana en febrero de 1898, Clara repasa mentalmente lo que sabe sobre Valeriano Weyler. El hombre que creó estos campos ya no está en Cuba. Madrid lo llamó de regreso ante la presión internacional, pero su legado persiste en cada campo de reconcentración, en cada niño esquelético, en cada fosa común repleta de cuerpos anónimos. Weyler nunca será juzgado por crímenes de guerra. Ese concepto legal aún no existe formalmente. Morirá viejo en su cama en España, en 1930, condecorado y respetado por el establishment militar español. Pero la historia lo recordará de otra manera. Valeriano Weyler, el general que inventó los campos de concentración décadas antes de que los nazis perfeccionaran el concepto. El carnicero que demostró que se puede asesinar a cientos de miles sin disparar un tiro. El hombre cuyas atrocidades fueron tan extremas que obligaron a una anciana de 76 años a arriesgar su vida para documentarlas y detenerlas. El 12 de febrero de 1898, Clara Barton pisa tierra cubana por primera vez. El puerto de La Habana hierve con actividad militar. Soldados españoles patrullan los muelles, cañoneras vigilan la entrada de la bahía, y el olor a carbón, pescado podrido y humanidad hacinada golpea como puñetazo en la cara. Clara observa todo con ojos de enfermera veterana. Nota la palidez enfermiza de los estibadores, las moscas que se posan sobre montones de basura sin recoger, los charcos de agua estancada donde los mosquitos se reproducen. Antes de desembarcar sus 18 toneladas de suministros, ya está calculando cuántas vidas puede salvar y cuántas inevitablemente perderá. El cálculo es brutal. Ha traído recursos para alimentar a 5.000 personas durante 3 meses. Los informes hablan de 400.000 reconcentrados muriendo de hambre. No es suficiente. Nunca será suficiente. Las autoridades españolas reciben a Clara con cortesía fría y burocracia implacable. El nuevo capitán general, Ramón Blanco, reemplazó a Weyler 3 meses antes con órdenes de Madrid de suavizar la imagen española ante la presión internacional. Blanco es político hábil. Sabe que la Cruz Roja Americana en Cuba es arma de doble filo. Por un lado, su presencia humanitaria puede calmar la opinión pública estadounidense que exige intervención militar. Por otro lado, Clara Barton es testigo neutral cuyo testimonio podría confirmar los peores reportes sobre los campos de reconcentración. Blanco decide apostar por la primera opción y autoriza a la Cruz Roja establecer hospitales de campaña en 3 ciudades, La Habana y Matanzas y Santiago. Clara acepta las restricciones. Sabe que está negociando con un imperio colonial desesperado por controlar la narrativa, pero mentalmente ya está planeando cómo expandir operaciones más allá de los límites oficiales. Los primeros días son logística pura. Clara y su equipo alquilan un edificio de 3 pisos en el barrio de El Vedado para usarlo como cuartel general. Contratan carretas para transportar los suministros médicos desde los muelles.
Reclutan traductores locales. Clara habla francés fluido, pero su español es rudimentario, y en una misión humanitaria la comunicación clara puede significar la diferencia entre vida y muerte. Compran camas, sábanas, ollas enormes para cocinar, mantas, jabón por kilos. Establecen contacto con médicos cubanos que han estado trabajando en condiciones imposibles, tratando enfermos sin medicinas ni instrumental adecuado. Estos doctores locales reciben a la Cruz Roja con alivio, mezclado con escepticismo. Han visto promesas de ayuda internacional evaporarse ante la realidad cubana demasiadas veces. Clara entiende su desconfianza y responde con acciones. En 48 horas, tiene el primer hospital de campaña funcionando con 20 camas, 3 enfermeras y un médico. Pero nada, ni Andersonville, ni Fredericksburg, ni todos los horrores de la guerra civil, prepara a Clara para lo que encuentra cuando visita su primer campo de reconcentración. El 16 de febrero viaja en carreta a las afueras de La Habana, donde varios miles de campesinos están concentrados en un área que antes era barrio residencial pequeño. El hedor llega antes que las imágenes, una combinación nauseabunda de cadáveres en descomposición, excrementos humanos y carne gangrenada que hace que incluso el conductor cubano, acostumbrado a estas escenas, tenga que detenerse para vomitar. Clara desciende de la carreta y entra en lo que solo puede describirse como visión del infierno. Las calles están literalmente tapizadas de cuerpos, algunos claramente muertos desde hace días, y otros aún respirando débilmente, pero tan demacrados que es imposible distinguir si son hombres o mujeres, adultos o adolescentes. Niños de 5 años con vientres hinchados por desnutrición y extremidades como palillos se arrastran entre los cadáveres buscando algo comestible. Una madre joven sostiene un bebé que lleva muerto probablemente 2 días, pero ella sigue meciéndolo y cantándole, perdida en la locura que produce el hambre extrema. Clara camina entre estas escenas tomando notas meticulosas en su libreta. Cuenta 37 cadáveres en 2 cuadras. Registra que de cada 10 personas que ve vivas, 8 muestran síntomas de desnutrición severa, 6 tienen erupciones cutáneas consistentes con tifus, y al menos 3 presentan el tinte amarillento en los ojos que indica fiebre amarilla. No hay letrinas funcionales, la gente defeca en las esquinas de las calles. No hay agua potable, beben de un pozo contaminado que probablemente está propagando cólera. No hay distribución organizada de comida, las raciones españolas llegan irregularmente, y cuando llegan, las peleas por un puñado de arroz terminan con personas pisoteadas. Clara ha visto campos de batalla donde miles murieron en horas. Esto es peor porque aquí la muerte avanza despacio, devorando a sus víctimas centímetro a centímetro durante semanas hasta que finalmente se rinden y se acuestan a esperar el final. Esa noche, Clara escribe en su diario personal una entrada que años después será citada en libros de historia. He visto Andersonville. Caminé entre las ruinas de Fredericksburg. Vendé heridas en Antietam mientras las balas silbaban sobre mi cabeza. Y pensé que conocía la guerra. Estaba equivocada. Esto supera todo lo anterior. Los confederados mataron prisioneros unionistas con negligencia. Los españoles están matando familias enteras con sistema y premeditación. La diferencia es que nadie está filmando esto, nadie está tomando fotografías, nadie está documentando estos crímenes, excepto nosotros. Si la Cruz Roja no cuenta esta historia, nadie lo hará. La entrada es profética. Clara acaba de articular exactamente por qué su presencia en Cuba trasciende lo humanitario y se convierte en acto político. No vino solo a salvar vidas, vino a ser testigo, y su testimonio tendrá consecuencias que nadie puede predecir todavía. La Cruz Roja implementa protocolo de emergencia. Establece estaciones de alimentación donde distribuyen arroz, frijoles y leche condensada. La dieta es básica, pero calculada para máxima nutrición con mínimo costo. Instalan letrinas provisionales cavando zanjas profundas alejadas de fuentes de agua. Hierven agua en ollas enormes y la distribuyen en recipientes limpios, medida simple que reduce infecciones gastrointestinales en 60%. Establecen áreas de cuarentena donde aíslan casos sospechosos de enfermedades contagiosas. Los protocolos que Clara desarrolló durante la Guerra Civil
y perfeccionó en desastres naturales americanos, ahora se adaptan a crisis humanitaria en zona de guerra tropical. Y cada decisión salva vidas, pero Clara sabe que están aplicando vendas a herida que requiere cirugía mayor. Mientras España mantenga la política de reconcentración, la gente seguirá muriendo más rápido de lo que la Cruz Roja puede salvarlos. Los días se convierten en rutina agotadora. Clara se levanta al amanecer, visita campos de reconcentración, supervisa distribución de comida, consulta con médicos sobre casos complicados, negocia con autoridades españolas por más acceso y menos restricciones, escribe reportes detallados que envía a Washington, y finalmente colapsa en su cama cerca de medianoche solo para repetir el ciclo al día siguiente. Tiene 76 años y el calor caribeño la agota, pero su voluntad es hierro templado en décadas de trabajo en zonas de desastre. Sus enfermeras, mujeres 30 años más jóvenes, la miran con asombro y preocupación. Varias sugieren que delegue más, que descanse, que no se exponga tanto a enfermedades contagiosas. Clara las ignora. Ha venido a Cuba a hacer trabajo que solo ella puede hacer, y el reloj avanza. Cada hora que pierde durmiendo es una hora donde alguien muere de hambre o enfermedad prevenible. El 15 de febrero de 1898, todo cambia. A las 9:40 de la noche, Clara está en su cuartel general revisando inventarios de suministros cuando una explosión masiva sacude el edificio. Las ventanas vibran, objetos caen de estanterías, y por un momento Clara piensa que los insurgentes cubanos han atacado La Habana. Corre a la terraza y ve una columna de fuego y humo elevándose desde el puerto. El USS Maine, el acorazado americano que lleva mes y medio anclado en la bahía como gesto diplomático y advertencia velada a España, acaba de explotar. 266 marineros americanos murieron instantáneamente, volados en pedazos o atrapados en compartimentos inundados mientras el barco se hunde. Clara no sabe todavía los detalles, pero su instinto le dice que acaba de presenciar el evento que convertirá la crisis humanitaria cubana en guerra abierta entre Estados Unidos y España. Las siguientes horas son caos. Lanchas rescatan sobrevivientes que llegan a los muelles con quemaduras horribles y huesos rotos. Clara moviliza inmediatamente su equipo médico hacia el puerto. Técnicamente está en Cuba para ayudar reconcentrados cubanos, pero es enfermera antes que burócrata, y hay marineros americanos muriendo. Los hospitales españoles están abrumados, y algunos médicos se niegan a tratar americanos por temor a represalias políticas. La Cruz Roja establece puesto de socorro improvisado en un almacén portuario donde Clara y sus enfermeras trabajan toda la noche vendando quemaduras, entablillando fracturas, administrando morfina a hombres que gritan de dolor. De los 350 tripulantes del Maine, solo 88 sobreviven la explosión inicial. Clara trata a 37 sobrevivientes esa noche. Tan 9 mueren en sus manos antes del amanecer. La mañana del 16 de febrero, La Habana es ciudad en shock. Nadie sabe si la explosión fue accidente, calderas defectuosas, munición mal almacenada o ataque deliberado. Los españoles insisten en que fue accidente y ofrecen investigación conjunta. Los americanos sospechan sabotaje y exigen que España permita investigación independiente. La prensa amarilla de Hearst no espera investigaciones. Sus titulares ya gritan «España destruye barco americano» y exigen venganza inmediata. En Washington, halcones del Congreso ven la explosión como justificación perfecta para la guerra que llevan meses promoviendo. El presidente McKinley, todavía buscando solución diplomática, ordena comisión naval para investigar. Pero Clara, en su cuartel general de La Habana, y sabe que la diplomacia ya murió con los 266 marineros del Maine. La guerra es inevitable, y ella acaba de quedar atrapada en el epicentro del conflicto que está a punto de explotar. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos declara oficialmente la guerra a España. La declaración es retroactiva al 21 de abril, un truco legal que permite a Washington reclamar que cualquier acción militar tomada en los días previos fue legítima. Para Clara Barton, atrapada en La Habana,
La guerra no cambia mucho su situación inmediata. Lleva 2 meses operando en zona de conflicto de facto. Pero ahora las reglas se complican exponencialmente. La Cruz Roja es organización neutral reconocida por las convenciones de Ginebra, pero Clara es americana, su personal es americano, sus suministros vienen de Estados Unidos. España podría legítimamente arrestarlos como enemigos combatientes. Milagrosamente, no lo hace. El capitán general Blanco, y desesperado por mantener alguna apariencia de civilización ante el escrutinio internacional, permite que la Cruz Roja continúe operaciones humanitarias incluso mientras los cañones españoles disparan contra barcos americanos que bloquean los puertos cubanos. La guerra, que comienza en abril de 1898, será breve. Terminará en agosto con victoria americana aplastante. Pero durante esos meses, Clara Barton descubre una verdad que los generales de ambos bandos tardarán años en aceptar. Las balas no son el enemigo principal en esta guerra. Las enfermedades tropicales matan 7 veces más efectivamente que el fuego enemigo. Los números son brutales y consistentes. Por cada soldado americano herido en combate, 7 mueren de fiebre amarilla, tifus, malaria, disentería o fiebres tifoideas. Los españoles sufren tasas similares. Su ejército colonial lleva décadas perdiendo más hombres por enfermedad que por combate. Cuba es trampa mortal, donde el clima tropical, los mosquitos omnipresentes, el agua contaminada y las condiciones sanitarias primitivas convierten cada campamento militar en incubadora de plagas bíblicas. Clara entiende esto instintivamente porque ha visto el patrón antes durante la Guerra Civil, donde las enfermedades de campamento mataron más unionistas y confederados que todas las batallas combinadas. La fiebre amarilla es la reina indiscutible de este matadero invisible. La enfermedad, transmitida por mosquitos Aedes aegypti que prosperan en el clima caribeño, ataca con particular saña a soldados americanos recién llegados sin inmunidad natural. Los síntomas comienzan inocentemente: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares que los soldados confunden con insolación o gripe. Después viene la fase crítica: ictericia que tiñe la piel y los ojos de amarillo, vómitos incontrolables que progresan al temido vómito negro, sangre parcialmente digerida que sale como borra de café. Los riñones fallan, el hígado colapsa, el paciente sangra internamente de múltiples órganos simultáneamente. La tasa de mortalidad ronda el 50%. Cara o cruz, vives o mueres. No hay tratamiento efectivo en 1898. Los médicos pueden hidratar, administrar morfina para el dolor, rezar. Eso es todo. Clara ve soldados de 20 años, muchachos que sobrevivieron batallas sin un rasguño, morir en agonía de 3 días por picadura de mosquito que ni siquiera sintieron. Pero Clara Barton no es médico que simplemente trata síntomas. Es estratega logística con décadas de experiencia en gestión de crisis. Aunque no conoce la teoría del mosquito como vector, esa revelación llegará 3 años después con los experimentos del Dr. Walter Reed en Cuba, sí entiende que la sanidad salva más vidas que la cirugía. Implementa protocolos revolucionarios en los hospitales de campaña que establece. Todo el agua debe hervirse antes de beberse o usarse para lavar heridas. Las letrinas deben cavarse al menos 50 metros, alejadas de fuentes de agua, y cubrirse con cal viva diariamente. Los pacientes con fiebres deben aislarse en carpas separadas para evitar contagios. Las vendas deben esterilizarse hirviéndolas, no solo sacudiéndolas y reutilizándolas. Los médicos deben lavarse las manos con jabón y agua caliente entre pacientes, práctica que muchos doctores consideran innecesaria o incluso ofensiva, como si Clara los acusara de estar sucios. Ella insiste implacablemente. Los números le dan la razón. En hospitales que siguen sus protocolos, las tasas de infección caen 30% y las muertes por enfermedades gastrointestinales se reducen a la mitad. Mientras la guerra arrasa, Clara divide su tiempo entre 3 misiones simultáneas. Primero, opera hospitales de campaña para soldados americanos heridos. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido oficialmente que la Cruz Roja apoye el esfuerzo bélico. Segundo,
continúa su trabajo original alimentando y tratando reconcentrados cubanos. Esas 400.000 personas no dejaron de morir de hambre porque empezó una guerra formal. Es tercero, documenta meticulosamente todo lo que ve para sus reportes a Washington. Clara mantiene 3 libretas simultáneamente, una con registros médicos precisos, otra con inventarios de suministros y gastos, y una tercera, la más importante, con testimonios detallados de atrocidades españolas y sufrimiento cubano. Esta tercera libreta es dinamita política. Cada entrada es munición para los congresistas que justificaron la guerra como intervención humanitaria. Clara sabe que está jugando con fuego. Su neutralidad como Cruz Roja se erosiona cada vez que documenta crímenes de guerra españoles, pero decide que algunas verdades son más importantes que la neutralidad diplomática. Los campos de reconcentración se convierten en su prioridad obsesiva. A la Cruz Roja Americana ahora alimenta directamente a 50.000 reconcentrados, un logro impresionante considerando los recursos limitados y las restricciones de movimiento en zona de guerra. Clara establece estaciones de distribución donde las familias reciben raciones semanales, arroz, frijoles, harina de maíz, leche condensada y ocasionalmente carne seca o pescado salado cuando logra conseguirlo. Las raciones son calculadas científicamente. Suficiente para prevenir inanición, pero no tanto como para crear dependencia insostenible si los suministros se interrumpen. También distribuye semillas y herramientas agrícolas básicas cuando es posible, animando a los reconcentrados a cultivar pequeños huertos en cualquier espacio disponible. La idea es restaurar algo de autonomía, de dignidad, tan de esperanza en personas que han sido reducidas a mendigar por puñados de arroz. Funciona moderadamente. Algunos campos logran cultivar vegetales que complementan las raciones. Pero la mayoría de los reconcentrados están tan debilitados por meses de hambruna que apenas pueden caminar, mucho menos cultivar. Las enfermeras de Clara trabajan en condiciones que harían colapsar a profesionales modernos. El calor caribeño es implacable. Temperaturas de 35 grados con humedad sofocante que convierte cualquier esfuerzo físico en tortura. Las moscas son plaga constante, posándose sobre heridas, comida, rostros. Los mosquitos atacan en nubes al atardecer, inmunes a los repelentes primitivos disponibles. El agua potable escasea y debe racionarse estrictamente. Los suministros médicos llegan irregularmente porque los barcos americanos que intentan romper el bloqueo español a veces son capturados o hundidos. Las enfermeras duermen horas por noche si tienen suerte. Comen comida monótona que frecuentemente está parcialmente podrida y enfrentan riesgo constante de contraer las mismas enfermedades que tratan. Y 3 enfermeras de la Cruz Roja contraen fiebre amarilla durante la campaña. Una muere. Clara asiste a su entierro en un cementerio de La Habana, mirando el ataúd descender mientras se pregunta si ella será la siguiente. Pero también hay victorias. Un campo de reconcentración cerca de Matanzas, donde Clara estableció protocolos sanitarios estrictos, letrinas alejadas del agua, hervido obligatorio, cuarentena para enfermos, ve su tasa de mortalidad caer del 40 al 15% en 6 semanas. 15% sigue siendo horrible. Significa que 1 de cada 7 muere. Pero es mejora dramática que salva cientos de vidas. Los soldados americanos tratados en hospitales de campaña de la Cruz Roja tienen tasas de supervivencia significativamente mejores que los tratados en hospitales militares tradicionales. Los comandantes empiezan a pedir específicamente que sus heridos sean enviados con la señorita Barton. Clara se convierte en leyenda entre las tropas, la anciana que apareció en zona de guerra y decidió que iba a salvar a todos, maldita sea la lógica o la probabilidad. Los soldados que sobreviven gracias a sus cuidados regresan a Estados Unidos y cuentan historias de la mujer de 76 años que trabajaba 20 horas diarias bajo fuego enemigo, tratando heridos con manos que temblaban por la edad pero nunca por miedo. Sin embargo, Clara no puede escapar a la matemática brutal de la crisis humanitaria. 50.000 reconcentrados alimentados significa 350.000 todavía muriendo. Por cada vida salvada con protocolos sanitarios,
10 mueren porque no hay suficientes médicos, medicinas o recursos para alcanzarlos. 2 por cada hospital de campaña que establece, hay 5 campamentos militares sin atención médica adecuada. Clara escribe en su diario en junio de 1898. Hemos salvado miles de vidas. No es suficiente. Nunca será suficiente. Esta isla necesita 100 Cruz Rojas, 1000 enfermeras, recursos que ninguna organización humanitaria puede movilizar. Y aún así, vendría de nuevo. Porque si salvar una vida no es suficiente para justificar el intento, entonces nada tiene sentido. Es admisión de derrota y declaración de propósito simultáneamente. Clara entiende que no puede ganar esta guerra contra el hambre y la enfermedad, pero puede testificar, puede documentar, puede asegurarse de que el mundo nunca olvide lo que España hizo en Cuba. Y ese testimonio valdrá más que todos los hospitales y todas las raciones que jamás podría distribuir. Todas las noches, sin importar cuán agotada esté, Clara Barton se sienta en su escritorio improvisado y escribe. Escribe cartas al Congreso, al Departamento de Estado, a los directores de la Cruz Roja, a periodistas, a senadores, a cualquiera en Washington con poder para actuar. Cada carta es documento meticuloso que combina datos precisos con descripciones viscerales diseñadas para arrancar reacciones emocionales de burócratas que leen cientos de informes semanalmente. Clara no escribe propaganda, no necesita exagerar. La verdad de Cuba es suficientemente horrible sin adornos, pero sí estructura sus reportes con precisión de cirujano, sabiendo exactamente dónde colocar el bisturí verbal para máximo impacto. Ha pasado décadas negociando con políticos, conoce sus puntos débiles, sus ambiciones, sus miedos, y los explota sistemáticamente para forzar acción. Una carta típica de Clara comienza con números fríos que establecen credibilidad. Durante la semana del 15 al 22 de marzo, la Cruz Roja distribuyó 3.200 libras de arroz, 1.800 libras de frijoles y 400 latas de leche condensada a 2.300 reconcentrados en el campo de Guanabacoa. Registramos 47 muertes, 32 niños menores de 10 años, 11 ancianos, adultos. Causa principal: inanición combinada con disentería. Después viene el testimonio que humaniza las estadísticas. Una madre llamada María Rodríguez me entregó a su bebé de 8 meses. El niño pesaba menos que un pollo. Sus costillas se marcaban como las de animal desollado. María me suplicó que lo salvara porque ella ya no producía leche. Lleva 6 semanas sin comer nada más que agua y cáscaras de yuca. El bebé murió en mis brazos 3 horas después. María no lloró. Ya no le quedan lágrimas. Finalmente, el llamado a la acción político. Estas muertes son prevenibles. Con recursos adecuados, podríamos salvar cientos semanalmente, pero los recursos requieren fondos que el Congreso debe aprobar. Cada día de debate es un día donde 40 personas mueren. Ustedes deciden. Las cartas de Clara llegan a Washington y explotan como granadas políticas. Los congresistas que votaron a favor de la guerra necesitan justificación moral ante constituyentes escépticos que preguntan por qué están enviando a sus hijos a morir en isla caribeña. Los reportes de Clara proporcionan esa justificación en bandeja de plata. Estados Unidos no está invadiendo colonia española por ambición territorial. Está rescatando población civil de genocidio. La narrativa es perfecta para consumo político. América como salvador benevolente. España como imperio decadente que asesina mujeres y niños. Cuba como damisela en peligro esperando liberación. Clara entiende que está contribuyendo a esta narrativa simplificada y le incomoda. La realidad cubana es infinitamente más compleja, con insurgentes que cometen atrocidades propias y americanos que tienen intereses económicos nada benevolentes en la isla. Pero decide que salvar vidas hoy es más importante que matices históricos para mañana. Si la política americana necesita villanos claros y víctimas inocentes, Clara les dará exactamente eso. La prensa americana devora los reportes de Clara con apetito insaciable. William Randolph Hearst, cuyo imperio periodístico lleva 2 años convirtiendo Cuba en circo mediático, recibe copias de las cartas de Clara, probablemente filtradas por congresistas amigos, y las publica con titulares que gritan desde portadas:
Clara Barton testifica: campos de muerte españoles peores que Andersonville. Anciana heroína salva miles mientras España asesina. Enfermera de guerra civil. Cuba es horror sin precedentes. Los artículos incluyen extractos de las cartas con las descripciones más gráficas resaltadas en negritas. Hearst añade ilustraciones dramáticas, algunas basadas en fotografías reales, otras completamente inventadas, que muestran niños esqueléticos, madres desesperadas, soldados españoles con expresiones crueles. La verdad y la propaganda se mezclan indistinguiblemente. Clara sabe que Hearst está explotando su trabajo para vender periódicos y promover guerra que beneficiará sus intereses comerciales. Pero los periódicos de Hearst alcanzan millones de lectores. Si la indignación pública fuerza al Congreso a aprobar más fondos humanitarios, Clara está dispuesta a ser explotada. Pero no toda la correspondencia de Clara es pública. Mantiene canal privado con senadores específicos, particularmente Redfield Proctor de Vermont, quien visitó Cuba en marzo de 1898 y quedó traumatizado por lo que presenció. Clara le proporciona a Proctor información clasificada que no puede publicarse: ubicaciones exactas de los peores campos, nombres de comandantes españoles específicamente brutales, y documentación de órdenes escritas que prueban que la política de reconcentración es deliberada y no accidente de guerra. Proctor usa esta información en discurso famoso ante el Senado el 17 de marzo, 6 semanas antes de la declaración formal de guerra, donde presenta testimonio desapasionado y devastador sobre las atrocidades españolas. El discurso de Proctor es considerado punto de inflexión que convierte la opinión pública americana decisivamente hacia la intervención. Detrás de ese discurso está Clara, proporcionando munición informativa precisa que Proctor dispara en el piso del Senado. Ella nunca recibe crédito público por su papel. No le importa, los resultados son lo único que cuenta. Mientras la guerra progresa durante primavera y verano de 1898, las cartas de Clara evolucionan. Ya no solo documenta sufrimiento cubano. Ahora también reporta incompetencia militar americana que mata soldados innecesariamente. Escribe sobre tropas enviadas a Cuba sin vacunas contra fiebre amarilla que no existen todavía, sin mosquiteros, sin entrenamiento en higiene tropical. Reporta sobre suministros médicos que se pudren en almacenes portuarios porque el ejército carece de logística para distribuirlos. Documenta casos de disentería masiva en campamentos americanos donde los soldados beben agua contaminada porque nadie les enseñó a hervirla. Estas cartas irritan a comandantes militares que acusan a Clara de minar moral de tropas y ayudar al enemigo. Algunos oficiales intentan censurar su correspondencia o restringir su acceso a instalaciones militares. Ni Clara responde con ferocidad escalofriante. Amenaza con hacer públicas las incompetencias, con testificar ante el Congreso, con movilizar a la opinión pública contra generales que priorizan ego sobre vidas de soldados. Los generales retroceden. Nadie quiere pelear con Clara Barton. La efectividad de las cartas de Clara radica en su credibilidad impecable. No es periodista amarillista buscando titular sensacionalista. No es político con agenda partidista. Es enfermera veterana de 76 años, con décadas de experiencia, fundadora de la Cruz Roja Americana, testigo de los peores horrores de la guerra civil. Cuando Clara dice que Cuba es peor que Andersonville, la gente le cree porque ella vio Andersonville. Cuando documenta que 40 personas murieron en un campo específico durante semana específica, los verificadores confirman que sus números son precisos, frecuentemente conservadores, nunca exagerados. Cuando describe protocolos sanitarios que salvan vidas, médicos militares consultan sus reportes como manuales técnicos. Clara construyó su reputación durante décadas precisamente para momentos como este, y donde su palabra puede mover gobiernos y cambiar políticas. Y ahora está gastando ese capital reputacional, sin reservas para forzar a acción en Cuba. El impacto acumulativo de las cartas de Clara es imposible de cuantificar precisamente, pero indiscutiblemente masivo. El Congreso aprueba $50.000 adicionales para operaciones de Cruz Roja en Cuba, suma enorme en 1898, equivalente a más de $1,5 millones actuales. El Departamento de Guerra implementa algunos protocolos sanitarios que Clara recomienda,
salvando miles de vidas de soldados americanos. La presión pública internacional sobre España se intensifica, contribuyendo a colapso de voluntad española para continuar guerra que ya han perdido militarmente. Más importante a largo plazo, Clara establece precedente de que organizaciones humanitarias neutrales pueden y deben documentar crímenes de guerra, presionar gobiernos, influenciar política internacional. Antes de Clara, la Cruz Roja era principalmente organización de socorro en desastres naturales. Después de Cuba, se convierte en actor político con voz respetada en conflictos internacionales. Pero el costo personal para Clara es considerable. Trabaja hasta el agotamiento físico. En julio sufre colapso que la confina a cama durante días. Sus colegas le suplican que regrese a Estados Unidos, que descanse, que delegue. Clara se niega. Sabe que su presencia en Cuba es irreplicable. Otra persona puede distribuir comida, pero solo ella tiene credibilidad para documentar atrocidades, de manera que Washington no puede ignorar. Pues también enfrenta costo emocional de estar perpetuamente rodeada de muerte y sufrimiento. Su diario personal de estos meses muestra a mujer al borde del quiebre psicológico, escribiendo entradas que oscilan entre determinación férrea y desesperación existencial. Una entrada de junio dice: «Vi morir a 3 niños hoy. Podría haberlos salvado si tuviera más medicinas. No tengo más medicinas, porque Washington debate presupuestos mientras los cadáveres se acumulan. Odio la política. Odio la burocracia. Odio que salvar vidas requiera convencer a hombres cómodos en oficinas que el sufrimiento es real». El 12 de agosto de 1898, España firma protocolo de paz que efectivamente termina la guerra. Cuba será independiente, técnicamente. En realidad quedará bajo ocupación americana durante años. Puerto Rico y Filipinas pasan a control estadounidense permanente. El Imperio Español en América, que duró 400 años desde Colón, colapsa definitivamente. Los historiadores debatirán durante décadas las causas de la guerra hispanoamericana. El Maine, la prensa amarilla, el imperialismo americano, los intereses azucareros, el declive español. Pero enterrada en esos debates está una verdad incómoda que pocos reconocen. Las cartas de una anciana enfermera documentando genocidio proporcionaron justificación moral que convirtió conquista territorial en cruzada humanitaria. Clara Barton no disparó un solo tiro. Su arma fue una pluma. Y con esa pluma ayudó a tumbar un imperio de 3 siglos. Décadas después, cuando regímenes totalitarios cometan atrocidades similares, recordarán la lección de Cuba. Los testigos neutrales con credibilidad pueden ser más peligrosos que ejércitos enemigos. Por eso los nazis prohibirán a la Cruz Roja acceso completo a campos de concentración. Por eso dictadores modernos expulsan a observadores internacionales. Todos temen convertirse en el próximo Valeriano Weyler, destruido no por balas, sino por testimonio cuidadosamente documentado de una anciana con pluma y conciencia inflexible. Clara Barton abandona Cuba el 1 de septiembre de 1898, meses después de que comenzara oficialmente la guerra y 3 semanas después de que terminara. Ha perdido 15 libras de peso, masa corporal que una mujer de 76 años no puede permitirse perder. Sus manos tiemblan constantemente por agotamiento nervioso acumulado. Tiene ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño borrará completamente. Pero cuando aborda el barco que la llevará de regreso a Estados Unidos, lleva consigo algo más valioso que su salud: 3 libretas repletas de notas que documentan la transformación más importante en la historia de la Cruz Roja. Cuba no fue simplemente otra misión humanitaria. Fue el laboratorio donde se forjaron protocolos, estrategias y principios que definirán operaciones de socorro internacionales durante el siguiente siglo. Y pocas personas, incluyendo la mayoría de los cubanos cuyas vidas salvó, sabrán alguna vez el papel que jugó esta anciana en crear la infraestructura humanitaria moderna. Antes de Cuba, la Cruz Roja Americana era organización esencialmente doméstica enfocada en desastres naturales dentro de territorio estadounidense. Inundaciones, huracanes, incendios forestales, eventos catastróficos pero temporales que requieren socorro inmediato seguido de reconstrucción.
Clara había perfeccionado la logística de este tipo de operaciones: movilizar voluntarios rápidamente, establecer centros de distribución, coordinar con autoridades locales, recaudar fondos y eventualmente retirarse cuando la comunidad afectada recupera capacidad de autogobernarse. Cuba rompe ese molde completamente. No es desastre natural, sino crisis humanitaria causada deliberadamente por decisiones políticas. No es evento temporal, sino situación prolongada que requiere presencia sostenida durante meses. No es operación doméstica, sino intervención internacional en zona de guerra, donde dos imperios combaten y la población civil queda atrapada en medio. Cada aspecto de Cuba desafía los protocolos establecidos y fuerza a Clara a improvisar soluciones que nadie había intentado antes. El protocolo más revolucionario que Clara desarrolla en Cuba es la integración de socorro humanitario con documentación sistemática de crímenes de guerra. Antes de Cuba, las organizaciones de socorro evitaban política escrupulosamente. Su neutralidad era sagrada y su misión estrictamente práctica de salvar vidas sin juzgar causas del sufrimiento. Clara rompe esa tradición deliberadamente. Decide que cuando el sufrimiento es causado por políticas genocidas, la neutralidad se convierte en complicidad. Documenta meticulosamente las atrocidades españolas no como ejercicio histórico, sino como herramienta política para presionar gobiernos a cambiar políticas mortales. Esta fusión de humanitarismo y activismo político es controvertida. Algunos colegas de la Cruz Roja la acusan de comprometer la neutralidad organizacional. Pero los resultados son innegables. La presión internacional que ayuda a terminar la reconcentración salva más vidas que todos los hospitales que Clara podría haber establecido. Décadas después, de esta doctrina de documentación activa se convertirá en estándar para organizaciones humanitarias, desde Human Rights Watch hasta Médicos Sin Fronteras, que entienden que testificar sobre atrocidades es forma legítima de labor humanitaria. Los protocolos de sanidad que Clara implementa en Cuba parecen obvios desde perspectiva moderna, pero eran revolucionarios en 1898. Hervir agua antes de beberla. Separar letrinas de fuentes de agua por distancia mínima. Aislar pacientes con enfermedades contagiosas. Esterilizar instrumental médico entre pacientes. Lavarse manos con jabón regularmente. Estos principios básicos de higiene reducen infecciones y muertes dramáticamente en los hospitales que Clara supervisa. Cuando regresa a Estados Unidos, documenta estos protocolos en manual detallado que distribuye al ejército americano, hospitales civiles y otras organizaciones de socorro. El manual de Clara se convierte en texto fundacional de enfermería de campo moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, 16 años después de Cuba, enfermeras americanas y europeas siguen protocolos directamente derivados de los que Clara desarrolló bajo fuego enemigo en campos caribeños. Durante la Segunda Guerra Mundial, los manuales de sanidad militar son actualizaciones de principios que Clara articuló. Hoy, en cualquier zona de desastre del mundo donde opera la Cruz Roja, los protocolos de agua potable, manejo de residuos y prevención de epidemias tienen ADN directo de lo que Clara improvisó en Cuba hace más de un siglo. Pero quizá el legado más importante de Cuba es la transformación de la Cruz Roja de organización nacional a actor internacional. Antes de 1898, cada sociedad nacional de la Cruz Roja operaba principalmente dentro de sus fronteras. La Cruz Roja americana ayudaba a americanos, la Cruz Roja francesa ayudaba a franceses, y las colaboraciones internacionales eran esporádicas y ad hoc. Clara en Cuba demuestra que las crisis humanitarias modernas no respetan fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas internacionalmente. Su éxito movilizando recursos americanos para salvar cubanos, extranjeros de país ni siquiera independiente todavía, establece precedente que otros seguirán. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja Internacional ya tiene infraestructura para coordinar operaciones multinacionales masivas, salvando millones de vidas. Ese sistema global no existiría sin el modelo que Clara probó en Cuba. Ella demostró que es posible, y práctico y moralmente necesario, que organizaciones humanitarias crucen fronteras para salvar vidas donde sea que estén en peligro. La ironía histórica
es que esta transformación revolucionaria de la Cruz Roja, forjada específicamente para salvar cubanos, es largamente desconocida entre la comunidad cubana y cubano-americana. Los campos de reconcentración donde murieron entre 200.000 y 400.000 cubanos son episodio oscuro raramente enseñado en escuelas, incluso en la propia Cuba. La figura de Clara Barton es familiar para americanos que aprenden sobre ella en clases de historia como fundadora de la Cruz Roja, pero pocos, incluso en Estados Unidos, conocen su papel en Cuba. Los cubanos exiliados que llegaron a Miami después de 1959, huyendo del régimen de Castro, sí frecuentemente conocen detalladamente la historia de su isla durante el siglo XX, pero tienen conocimiento vago del período colonial tardío. Menciona a Valeriano Weyler, y pocos reconocerán el nombre. Menciona a Clara Barton, y la reacción típica será confusión. Sin embargo, sus bisabuelos probablemente le deben la vida directa o indirectamente a esta anciana americana que apareció en su isla y decidió que iba a salvar tantas vidas como fuera humanamente posible. Clara vive 13 años más después de regresar de Cuba. Se retira finalmente de la presidencia de la Cruz Roja Americana en 1900, a los 83 años, bajo presión de directivos que consideran que está demasiado anciana para liderar la organización que fundó. La jubilación forzada la amarga profundamente. Siente que están borrándola de la institución que construyó con décadas de trabajo. Pasa sus últimos años escribiendo memorias, dando conferencias ocasionales y defendiendo su legado contra críticos que argumentan que se volvió autocrática y difícil de manejar. Muere el 12 de abril de 1912, a los 90 años, en su casa de Maryland. Su funeral es asunto de Estado. Diplomáticos, generales, políticos rinden homenaje. Pero en las décadas siguientes, su figura se desvanece gradualmente de memoria popular americana, recordada vagamente como la Dama de la Cruz Roja, sin apreciación real de su ferocidad, su genio logístico, su voluntad de hierro que doblegó burocracias y desafió imperios. Los protocolos que Clara desarrolló en Cuba continúan salvando vidas más de un siglo después. Cuando el huracán Katrina devasta Nueva Orleans en 2005, los equipos de la Cruz Roja que responden siguen principios de gestión de agua y prevención de epidemias directamente derivados del manual de Clara. Cuando el terremoto de Haití mata a 200.000 personas en 2010, los hospitales de campaña implementan protocolos de esterilización y aislamiento que Clara hubiera reconocido instantáneamente. Cuando la pandemia de ébola arrasa África Occidental en 2014, las medidas de cuarentena y protección de trabajadores sanitarios reflejan lecciones que Clara aprendió tratando fiebre amarilla en campos cubanos. La Cruz Roja moderna es organización masiva con presencia en 192 países, millones de voluntarios y presupuesto de miles de millones de dólares. Pero su estructura operativa fundamental, la combinación de socorro inmediato, protocolos de sanidad, coordinación internacional y documentación de atrocidades, fue diseñada por una anciana de 76 años con 3 libretas y determinación inquebrantable. La pregunta que Clara plantea trasciende su época y resuena dolorosamente en nuestro presente. ¿Cuántos de nosotros arriesgaríamos nuestras vidas para salvar extraños? Clara tenía 76 años, edad cuando la mayoría busca comodidad y seguridad. Había ganado suficientes batallas, había visto suficiente horror, había ganado derecho a retiro tranquilo. En cambio, viaja sola a isla en guerra, donde un general está asesinando sistemáticamente a cientos de miles mediante inanición deliberada. Lo hace sin garantías de seguridad, sin certeza de que logrará algo, sin expectativa de reconocimiento o recompensa. Lo hace simplemente porque tiene habilidades que pueden salvar vidas, y considera criminal desperdiciar esas habilidades mientras la gente muere. Esa ecuación moral, capacidad más necesidad igual obligación, es simple y aterradora en sus implicaciones. Si Clara, a los 76 años, puede viajar a zona de guerra para salvar extraños, ¿qué excusas tenemos el resto de nosotros? Cuba fue el momento definitorio de Clara Barton, el punto donde su legado se solidificó como algo más grande que desastres individuales, que manejó
o vidas específicas que salvó. En esos 6 meses bajo sol caribeño, rodeada de muerte y enfermedad, escribiendo cartas hasta medianoche y levantándose al amanecer para repetir el ciclo, Clara transformó fundamentalmente lo que significa ser humanitario en mundo moderno. Demostró que la compasión sin acción es vacía, que el testimonio puede ser tan poderoso como la medicina, que la neutralidad frente al genocidio es cobardía disfrazada de principio. Las organizaciones humanitarias modernas que operan en Siria, Yemen, Sudán del Sur, Myanmar, cualquier lugar donde el sufrimiento humano alcanza niveles industriales, están siguiendo el camino que Clara trazó en Cuba. Ella fue la primera en entender que salvar vidas y documentar crímenes no son actividades contradictorias sino complementarias. Fue la primera en demostrar que una anciana con pluma y conciencia puede desafiar imperios. Y lo más importante, fue la primera en probar que vale la pena intentarlo, incluso cuando las probabilidades son imposibles y el éxito es improbable. Porque si salvar aunque sea una vida no justifica el intento, entonces nada en este mundo tiene sentido.